Gustav Klimt es uno de esos lugares seguros de la historia del arte donde todo el mundo está de acuerdo y parece que no se discute mucho. De hecho, desde su propio país es tratado como un símbolo nacional, ya ha trascendido esa capa del arte en la cual la cultura se convierte en una herramienta política o de dominación cultural. Pero hoy vamos a tocarlo en profundidad y vamos a hacer paralelismos con nuestro tiempo actual, porque esto es lo más interesante de estudiar la historia del arte. Este es un vídeo que deriva del polémico sobre Wittgenstein, que algunos no entendieron y se tomaron como un ataque personal al menospreciar en cierta manera la figura de Wittgenstein en la filosofía, ya que consideraba que era un filósofo un tanto sobrevalorado, sin negar la contribución al giro lingüístico y toda la movida prácticamente postmoderna que se montó alrededor de esta especie de revolución filosófica alrededor de los límites del lenguaje, etc. No es el tema de hoy, pero me apetecía apuntarlo porque hay gente que sí que lo ha entendido que se trataba de cómo se mitifican figuras y se acaban utilizando como fuente de inspiración para las artes, y esto a veces incluso supera la propia fuente de inspiración, o cómo las figuras que construimos al final son relatos, pero bueno, no importa, no es el tema de hoy. Vamos con Gustav Klimt. Vamos a averiguar muchísimas cosas de su contexto, de este artista, que van a ayudar a entender mucho mejor su obra y sobre todo también a desmitificar un poco el aura de trascendencia o de rebeldía y rebelión que gira siempre en torno a Klimt, porque creo que no es así y hay que explicarlo bien. Vamos con Klimt. Gustav Klimt nació en 1862 y murió en 1918, y toda su vida gira en torno a esa Austria y esa Viena que nace en el pleno apogeo imperial del Imperio Austrohúngaro y vive toda esa decadencia hasta que finalmente fallece de unas consecuencias de la conocida como gripe española. Ahora abordaremos un poquito de su biografía, también el contexto y una parte muy interesante que es cómo aprende el arte o en qué mundo artístico o concepción estética nace Klimt, porque es fundamental para poder entender su obra, fundamental. Y también creo que muchas veces se pasa por alto y hay que analizarla bien. Por cierto, no olvidemos o no perdamos de vista en todo momento que Klimt es un artista muy reconocido desde prácticamente sus inicios en su propia época. A veces se dice que en Austria no lo querían tanto y que entonces él se quejaba porque en Francia sí le daban la medalla esta, la otra. Es un artista muy reconocido en todas partes. Y esto va a ser un punto de inflexión respecto a su alumno, lo voy apuntando porque va a ser el vídeo posterior, que es Egon Schiele. Espera, que lo voy a buscar, que luego me pegáis. Egon Schiele. Pues eso, Schiele va a ser un artista que no va a vivir ese mismo entorno mimado que sí que va a vivir Klimt. Luego habrán rencillas, habrán lugares que les pasan una cosa u otra, que el gobierno no le quiere tal, pero siempre va a ser un artista que toda la carrera es muy conocido. Le pasa un poco como a Picasso. En cambio, en Schiele veremos que no, que es póstumo aquello. Entonces esto marca también la forma de concebir la manera de pintar, de hacer arte, y todo tu propio contexto, toda tu propia obra está condicionada por esto siempre. Klimt nace en una familia de artesanos dedicados al grabado en oro, y en casa eran aficionados, por ejemplo, la madre a la música, y hay un ambiente cultural bastante rico, sin ser una familia adinerada ni burguesa, pero hay un interés cultural muy marcado que se va a notar desde pequeño en el joven Gustav. Siendo un adolescente, recibirá una beca para poder estudiar en una escuela de artes y oficios, donde además de pintura, aprenderá decoración de interiores, ilustración y otro tipo de técnicas que en ese momento están orientadas a satisfacer el gusto burgués predominante. Este punto biográfico es crucial. La educación artística de Klimt y su contexto primigenio está estrechamente relacionado con una suerte de clasicismo entre aristocrático y aburguesado. Ahora mismo, si imaginamos en el típico palacio antiguo europeo que visitamos todo el mundo que hemos visitado alguna ciudad europea, vas a un museo de historia, a una casa de pintura que alberga alguna exposición, y esa especie de barroquismo unificado de pan de oro por todas partes, de decoración de todo, ¿no? Desde el tenedor hasta el mueble para depilarte el ojete están decorados con pan de oro, labrados con suma delicadeza. En general hay una pomposidad, ¿no? Un barroquismo, como en la casa familiar de Wittgenstein, cuando él nace, que es aristócrata. Esa sensación es predominante en la estética de la gente que nace a finales del siglo XVIII o la segunda mitad del siglo XVIII en Viena. Para esta gente, la noción de arte o el contexto estético
Esto es lo más grande que puedes alcanzar. Y esa es la educación que va a recibir Klimt. La Viena imperial va de esto, ese esplendor y esa posterior decadencia, y nada de ese contexto de la Viena de inicios del siglo XX, que es tan famosa por el auge cultural, no se puede entender sin dejar claro que este es el CPU, la placa base estético de toda esta movida. Fundamentalmente porque las consecuencias que traerá este predominio estético también van a ser muy fructíferas en las artes o en la literatura, incluso a posteriori. Lo veremos en ejemplos como Thomas Bernhard, que va a tener de fondo también este resentimiento hacia los residuos de la Viena imperial decadente ya, cuando él nace, ¿no? Este es un ejemplo un poco más tardío que no tiene que ver con Klimt, pero ayuda a entender la importancia de este contexto donde se educa Gustav Klimt. Estamos hablando de un tipo de arte decorativo cuya principal intención no es hacer una revolución filosófica, estética, no se debate dentro de sí misma prácticamente, sino que lo que intenta es formar artesanos que van a ejercer un oficio y en muchas ocasiones van a especializarse para que hagan lo mejor que pueden y con la mayor profusión técnica esa serie de objetos que van a estar luego destinados a satisfacer la demanda de esta burguesía o de este imperio austrohúngaro en las clases dirigentes y altas. Sería el equivalente en ese Nueva York lujoso que entendemos todos también de las películas a esa especie de arte entendida como una mezcla de diseño de interiores, de lujos, de artes de subasta de mercados. No hay un fin de pensamiento, no hay una revolución como entendemos a partir de las vanguardias, y esto va a ser un conflicto también muy interesante entre el contexto de Klimt y su relación con las vanguardias, porque hay un momento en el cual son paralelas. Los movimientos a los cuales pertenecen se van sumando, y esto lo vamos a explicar después porque es muy interesante. Pero a Klimt no lo conocemos como un gran artesano de la época, que es la formación que recibió en un primer momento, sino que lo consideramos un artista, ¿no?, con mayúsculas, enmarcado en esa historia del arte occidental, etc. Y esto tiene una razón de ser, porque a pesar de haber sido instruido en esa especie de decoración para la gran burguesía, donde el arte es pura técnica, tiempo empleado y barroquismo, algo que por cierto le pondría muy cachondo hoy en día a más de una persona, el hecho de que se reconozca como gran artista tiene que ver con el espíritu de la época, y es que cuando él nace, el espíritu del romanticismo, y también donde él nace, va a empezar a dominar el arte hasta nuestros días. En este canal tienes una serie dedicada al romanticismo y al arte, también a Schiele, que está por ahí en medio, pero por hacer un pequeño resumen, que creo que lo necesita para entenderse bien en este vídeo, el romanticismo del que hablamos, que luego se aplicará al simbolismo, que es por el cual se conoce un poco Klimt, ¿no? Siempre se le asocia al simbolismo, pero en realidad el simbolismo no deja de ser una deriva, una consecuencia del espíritu romántico de la época. Y podríamos resumir estas características en la idea de genio artístico, de obra genial, genialidad relacionado con el arte, tiene que ver con esto, con el contexto romántico. El creador es una especie de demiurgo, un mago que atraviesa los canales ocultos, la espiritualidad del mundo, y se exalta la individualidad única y excepcional del artista, que se aísla del resto de creadores o de personas normales y es capaz de transformar o de transcribir los secretos ocultos del mundo y traerlos de vuelta a la tierra a través de sus obras, que son una maravilla que prácticamente nadie puede entender porque él es el demiurgo capaz de traducir aquello. El artista único, genial, romántico, se puede permitir incluso la locura como un signo positivo de su persona, ¿no? El loco, el aislado, el excéntrico es más artista aún, y la persona es imposible de disociar de su propia obra, a pesar de que en su nihilismo rechaza esa individualidad que es la característica principal del artista romántico, ¿no? Es una especie de falsa humildad que se intrinca en la propia figura del artista. La biografía personal del artista acaba siendo incluso más importante que la propia obra, de modo que la mitología que se crea o se construye alrededor de su figura también tiene que ver con la obra, insisto, a pesar de que la intención aparentemente es venderte que no. Y del mismo modo existe un artista que se aísla cada vez más de la sociedad, que no quiere como conectarse con los aspectos mundanos de un contexto urbano, pero que al mismo tiempo no puede existir sin una dependencia, una relación directa o velada con ese contexto urbano, burgués, etc. Esto lo vamos a ver muy claro en Klimt, por ejemplo, cuando él, en su etapa de máximo apogeo, elige sus visitas, no quiere que nadie lo vaya a ver, va vestido con esa batita y las chanclas,
hace una especie de construcción de personaje que solo está todo el día trabajando, pero que en el fondo va eligiendo sus clientes, acepta visitas de ciertos burgueses, a otros los rechaza, tiene como una especie de negocio donde lo van y lo buscan desde la ciudad a su taller, vive rodeado o manipulando a las mujeres que quiere tener allí, que aquello pues siempre ha sido muy polémico y daría mucho que hablar, ¿no? Se construyó una especie de harén, pero al mismo tiempo no quería que su vida pública pues se exhibiese, ¿no? O sea, trataba de venderse como una especie de monje aislado que pinta y ya está. Él mismo, por ejemplo, siempre decía pues que él no quería hablar de su vida, no quería ser una figura pública, que si alguien lo quería conocer tenía que ver sus obras, tal, pero al mismo tiempo, cuando alguien estudia a Klimt, tal y como vamos a hacer hoy, no podemos disociarlo de su propia figura. Incluso hay personas que les gusta la historia del arte, que les gusta más la anécdota y el relatito que hay alrededor del artista que la propia obra o las características del contexto de la época, que es para mí lo más interesante de estudiar arte, el contexto. Pues bien, como hemos visto en esta especie de mini resumen express de las características del genio romántico en el arte, que insisto, han tenido una especie de refritanga en la actualidad, porque los contextos se parecen mucho, luego lo veremos, no dejan de ser las mismas prácticamente que vamos a ver en el famoso simbolismo, que empieza como un movimiento literario, también deriva en otras artes, y hay que entender que el simbolismo al cual siempre se asocia a Klimt no es un movimiento como hablamos del impresionismo, rollo pandilla con un marchante, sino que más bien es una especie de sentimiento de época romántico que se junta en esos artistas más reaccionarios contra la modernidad. Son como individuos que comparten un sentimiento de época y se juntan en una serie de características comunes. Estos simbolistas, que pues igual que con el espíritu romántico se trata de revelar signos ocultos, las formas que se esconden en los objetos materiales de la vida pero que esconden algo más, ese misterio revelado en la obra, especialmente en la poesía. En pintura pues va a buscarse esa misma idea pero de una forma más estetizada, de modo que como hay una retroalimentación entre literatura y pintura, la pintura va a querer como ilustrar un poco esa idea que hay de fondo en el simbolismo literario y va a dotar al arte de una especie de solemnidad artificiosa que vemos tantas veces en Klimt o por ejemplo en Gustave Moreau también, que son ejemplos muy marcados o muy claros de estas nociones. También juntan una especie de estética abstracta a través de la decoración, pero esto lo vamos a ver un poquito después. Estos sentimientos románticos, hoy en día por ejemplo, nos resuenan cuando la gente se pone en contra de las inteligencias artificiales o se abanderan en discursos catastrofistas alrededor del arte, de la cultura, ¿no? Un poco byung-chul-hanianos diríamos hoy, y esta serie de reacciones ante un tiempo que no se puede aprehender o no se puede controlar y gestionar. Y esto es interesante destacarlo porque es una de las características que más pueden ejercer un paralelismo con ese contexto de Klimt con nuestra época. En época de Klimt, gran parte de su obra, incluso lo que veremos después de la secesión austriaca, la secesión vienesa, tiene que ver con esto. Estamos ante un cambio de una era totalmente industrial, científica, que empieza a arrinconar a las artes y empieza a imponer una especie de materialismo. Un materialismo puro y duro que arrincona a las artes de forma que cada vez tienen menos cabida, no son tan utilitaristas, hay una rebelión, una revolución, ya no solo con la fotografía y otras técnicas, que dejan al arte en un papel un poco cuestionable o endeble. Todo lo que se conocía hasta entonces se tambalea, de modo que la reacción de las artistas o de la cultura es alimentar la parte espiritual, la parte humana, sensible, religiosa, mística, oculta, intangible de la cultura para ponerse por encima de ese imperio material industrial que está pisando todas las capas de la sociedad del momento. Al no poder controlar esa revolución desde las artes, se arrinconan en movimientos pequeños porque no olvidemos que este sentimiento romántico es difícil a veces de explicar o de entender, por ejemplo, cuando hablamos de simbolismo, porque no es un movimiento como tal, no lo es. Son pequeños átomos individuales intentando sobrevivir a una revolución. Hoy en día, cuando hablamos de los debates de la IA, cuando hablamos del futuro de las artes, que yo insisto mucho en estos discursos, en la lista de pensamiento contemporáneo del canal tenéis un montón de vídeos al respecto, donde por ejemplo la noción de individuo en el arte, la noción incluso de propio genio, de firma, de contextos unificados donde hay un discurso de crítica, donde todo el sistema del arte, las instituciones están totalmente destruidas o tambaleadas y permiten un nuevo sistema artístico muy interesante en lo creativo, pero que es incómodo porque no tiene nada que ver con nuestra educación
en la mayoría de personas que hemos estudiado artes o que nos dedicamos a esto, el paquete operativo con el cual trabajamos no está preparado para ese contexto. Y ante esta situación o ese escenario, muchas personas reaccionan intentando regresar a un contexto estético o a una concepción estética de las artes muy similar a la del siglo XVIII o incluso aquí, las del siglo XIX, finales del siglo XIX, donde el arte puede entenderse en la función de la técnica, de la cantidad de horas, de unos símbolos ocultos que recuerden mucho a un trabajo de fondo pero que no vayan más allá de la capa estética, siempre intentando coger patrones claros que puedan entenderse ante una especie de arbitrariedad del mundo del arte. O incluso en la sociedad más general, ya fuera del arte, acudiendo de nuevo a una especie de mitología religiosa, espiritual, fantasiosa o alegórica que permite llenar ciertos vacíos que ha dejado el futuro que no se puede aprehender, ¿no? Bueno, pues esto es un poco un paralelismo muy interesante con la época de Klimt porque vemos que sucede lo mismo. De modo que el simbolismo y muchas de las cuestiones que va a tocar Klimt de fondo en su estilo, en sus movimientos a los cuales pertenece o de los cuales participa, tienen que ver con esto, con una simple contestación al contexto supermoderno del momento que no quiere participar y que trata de volverse reaccionario. Y es que, si pensamos todo esto en frío, Klimt pasa a la historia de esta forma, y esta es la verdadera razón de la popularidad que ejerce este artista en la masa como concepto de gran público universal que no ve remilgos ni ve confrontaciones en el arte de Klimt, pero al mismo tiempo puede sentir que le pertenece por época o porque sí que parecía rebelde en aquel momento porque hay algún desnudo o está sexualizada la obra, ¿no? Entonces es ese tipo de artistas que aparentemente son transgresores, pero que en el fondo son puro statu quo del momento. Y eso es lo que vamos a ver en profundidad a continuación. Sin olvidar también, por cierto, que es un artista que claramente sigue intentando ejercer el papel para el cual fue educado, que es decorar los lugares o ambientes burgueses de la gente con más pasta y con una relación con la moda, la industria del lujo y otra serie de asuntos más destinados a la ornamentación que hacen también que las cuestiones que hay de fondo queden en un tercer, quinto o séptimo plano y lo que importa es lo decorativa que es esta pintura y lo bien trabajada que está. Klimt es de ese tipo de artistas. Es un artista que desde un primer momento siempre va a ser valorado por su capacidad decorativa, su capacidad técnica de generar una belleza puramente estética. Las cuestiones que vemos de fondo son a veces pretextos, como veremos en las alegorías, que esconden algo más perverso de lo que aparentemente vemos. Se trataría de un artista cuyos conflictos intelectuales son minúsculos. La mayoría de obras son encargos, retratos a medida, obras pensadas para poder gustar al máximo público posible, sin que esto sea negativo, pero es para ubicarlo. Es una obra creada con el afán de ser decorativo. Principalmente es una obra que quiere ser decorativa, pero se nos da a entender que tiene algo de intelectual, de revolucionario, porque no se pone en contexto el gusto decorativo de la nueva burguesía que está apareciendo allí. Porque claro, cuando hablamos del gusto aristocrático, nos imaginamos a unos señores de 80 años que son eternos. Y no, esa gente se muere y surgen nuevas modas de gente, hijos de esta gente que son nuevos, más jóvenes, que tienen 20, 30 años y que también quieren consumir. Pero que la estética que quieren consumir, en esa ricachonez, no es la misma que la de los padres o los abuelos. Ese nuevo público también va a ser el cliente principal y quien va a upar la figura de Klimt en vida, que va a ser de nuevo, insisto, un autor muy famoso. De modo que tenemos un artista de encargo cuya función principal es resolver los problemas para una demanda concreta y sus márgenes de libertad son absolutamente gestionables y controlables. Klimt no juega en un arte que quiere revolucionar el universo, siempre juega con un interés personal y lo veremos con el movimiento de la secesión vienesa, no deja de ser una especie de camarilla, de juego de camarillas políticos. La libertad artística que trata de ejercer Klimt es muy similar a la que se ejerce en la Ilustración, es como si fuese un juego, una partida de fútbol, tú puedes meter un gol y no debes hacer faltas o fuera de juego. Y luego tu libertad creativa va a consistir en regatear, chutar fuerte o meterla de chilena. Ese es un poco, pero siempre hay una acotación del marco. Eso difiere mucho del contexto que vamos a ver abierto en las vanguardias, por ejemplo, cuyas pretensiones son mucho más amplias. Luego fracasan y es la misma mierda todo, ojo, que no estoy aquí diferenciando como mejor o peor, pero sí que hay que entender hacia dónde quiere jugar uno y hacia dónde se está jugando el arte en ese mismo momento también, para ubicar a cada artista en su lugar.
y no confundirlo ni mezclarlo, porque Klimt siempre va a pensar en sí mismo y en un tema utilitarista antes que en grandes cuestiones o en abarcar una especie de pensamiento a través del arte. Eso incluso lo podemos ver más en su alumno Schiele, que desde mi punto de vista lo va a superar en todos los aspectos, no solo técnicos sino a nivel artístico, de las propuestas que pueden resultar interesantes desde la perspectiva del arte más allá de la decoración. Que eso evidentemente nadie lo está cuestionando aquí, a todos nos gustan los cuadros de Klimt y nos encanta verlos, y yo tendría 5 en mi salón y no pasa nada. Esto es importante destacarlo, que luego la gente se enfada, se siente ofendida porque le has tocado a Klimt y Klimt es su artista favorito. No pasa nada, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Si me he detenido tanto en este asunto es porque, aparte de ser un pesado, hoy en día parece que conservamos el mismo conflicto en las artes. Lo actualizamos de nuevo, actualizamos el escenario, pero en esencia se sostiene en el tiempo. Muchos artistas, especialmente desde el campo de la ilustración, del diseño, no quieren verse implicados en grandes relatos o en batallas de pensamiento que en ocasiones han demostrado no ir a ninguna parte o encerrarse en torres de marfil oscuras donde nadie les hace ni caso. Porque esto también pasa. El arte pretencioso en muchas ocasiones se enreda dentro de su propia barriga, de modo que la reacción de ciertos pintores o de ciertos gremios es intentar regresar a un patrón seguro de calificación estética, un lugar donde las cosas estén claras y puedan delimitar quién es artista, quién no, y calificar bajo consenso y criterio unificado la calidad de un trabajo estético. Si esto es así o tiene más relamido a pincelado, se pasaron más horas o tiene una especie de aura de trabajo de fondo, poder valorar que esta obra sí que vale, y si alguien hizo una obra en 20 minutos valdría menos. Estos movimientos reaccionarios adquieren muchísima mayor fuerza cuando la sociedad se ve sin rumbo concreto o abocada a una cultura arbitraria y caótica. Sin embargo, en este punto no estaría de más recordar que la conservación de modelos estéticos sólidos solo se produce a costa de someter el arte bajo los criterios de un poder establecido, en muchas ocasiones con tintes imperiales. Vamos, domesticar al arte al gusto de quien remena las hileras. Desde mi punto de vista, el arte nunca estuvo para ponerle el mantel al rey, en todo caso para vestirse de bufón y reírse de él mientras lo señala con el dedo. Eso sí, siempre todo sucede en el interior de un palacio. Bueno, y hasta aquí esta especie de paralelismo entre un contexto estético y el anterior, como parece que haya una especie de estancamiento en la actualidad de esas nociones estéticas o artísticas, y como al mismo tiempo nuestro contexto fuerza a que se acabe ese debate y se lleve a otro lugar. Seguimos con Klimt, que es por lo que estabas aquí, y yo quería colártela un poco por la escuadra mientras tanto los debates que me interesan. Porque, como siempre recuerdo, esto no es un canal divulgativo, no lo es. Si quieres saber sobre Klimt, tiene 50.000 textos, vídeos y de todo en internet. Klimt nace en Viena, y vamos a hablar un poco de este contexto, de esa Viena que es capital artística mundial. La época dorada del Imperio Austrohúngaro coincide con el nacimiento de Gustav Klimt. Es un contexto favorable a las artes, pero al tipo de arte que hemos descrito al inicio, un arte domesticado donde la pasta circula y sobra tanto que le dan los artistas siempre y cuando se porten como ellos quieren, como chanchitos rellenos de oro, como un chihuahua gordito que le ponen disfraces y le hacen carantoñas y lo ponen entre Ferraris, pero en el fondo está esclavizado el perro y sufre porque al final no puedes tener un perro así, ¿no? Pues un poco el contexto artístico de esa Viena imperial es así. Hay mucha pasta para las artes, pero siempre y cuando sea un poco favorable a este especie de clasicismo barroco. En Viena las artes decorativas y las escuelas y talleres destinados a este fin están en un periodo de esplendor, y es donde se educa a Klimt, como ya hemos visto. Y es que, a pesar de lo que se nos hace creer en ciertos relatos de la historia del arte, a Klimt esto no le parece mal, y una prueba de ello es que prácticamente toda su obra se basa en estas nociones clasicistas, decorativas, aburguesadas. Pero pasa algo aquí. ¿Por qué sucede la secesión vienesa o el separatismo vienés, que es el principal movimiento al cual vamos a asociar a Gustav Klimt y el cual nos va a ayudar a entender su posición en el mundo, especialmente en el mundo artístico? Esto no deja de ser una consecuencia del modernismo, pero es algo más concreto. Y te preguntarás, ¿no? Si acabas de decir que no le parece mal el clasicismo de este tipo o el arte decorativo a Klimt, ¿por qué sucede este separatismo vienés? Pasa porque en ese momento Klimt ya empieza a ser reconocido, recibe muchos encargos, pero él quiere más, y ahí pasa algo. En Viena todo está dominado por un movimiento, una camarilla, que no permite acceder a nadie más a las exposiciones, es una especie
como pasa en Barcelona, igualmente con cualquier ciudad que tenga un movimiento artístico bastante controlado, siempre hay camarillas o grupos de personas que se quedan un poco el cuchillo para repartir el pastel. Hay una serie de artistas a finales del siglo XIX que esto no les parece bien porque ellos también quieren exponer y quieren un poco participar de ese pastel de queso que se está repartiendo. El marco es el mismo modernismo, que es un movimiento difícil también de hablar porque no es exactamente una sola cosa como a veces se entiende, y hay aquí dentro artesanos, artistas de la zona, de la misma época, tratan de renovar y de reinterpretar ese clasicismo del momento, pero en realidad lo que hay de fondo es que están cagados por el empuje de la era industrial en las artes, en los objetos decorativos que inundan estas nuevas clases burguesas. Ven que les va a comer la tostada y por otra parte porque quieren remover al otro grupo artístico que domina la escena y quieren ponerse ellos. No tiene más. O sea, el secesionismo el separatismo es esto, es meter codazos, es pisar mangueras. Una lucha política entre grupitos de artistas. ¿Qué pasa? Luego se le va a añadir esta especie de revolución de las artes, de subvertir ese clasicismo imperante, darle una dosis de juventud, pero esto ya se da por hecho en cualquier sucesión artística de cualquier escena. El arte nunca es estanco, nunca se queda igual, incluso está sometido a los dictámenes de la propia moda y a veces dura 10, 15 años una moda y pasa a otra corriente estética. Lo que hay de fondo siempre tiene más que ver con movimientos políticos. En este momento que sucede también hay que tener de fondo que comienza esa decadencia imperial que va a dar origen al periodo cultural más excelso de la capital austríaca. Viena se convierte en la capital del psicoanálisis, de la música, de los grandes pensadores y artistas del momento, pero en el fondo se está desmoronando por dentro, social, económica y políticamente. Es un poco la misma tonadilla del siglo de oro español, pero versión austríaca. Con el paso del tiempo tendemos a aglutinar estas subcorrientes, como el separatismo vienés, dentro del mismo modernismo. Esto suena muy mal, mismo modernismo. Pero hay que destacar que el Art Nouveau, el floreale italiano o el propio modernismo barcelonés, por ejemplo, guardan muchas diferencias entre sí. Cuando decimos modernismo no hablamos de una sola cosa. Hay sutiles diferencias o no tan sutiles que hacen que todos estos movimientos sean cosas muy concretas y yo invito a la gente a separarlo bastante. No son tan iguales. Este periodo, que a veces también llamamos la Belle Époque, ¿no?, se estira hasta periodos artísticos ya inundados por las vanguardias. Esto es muy interesante de analizar en frío, porque de hecho hay veces que podemos estar tentados a incluir artistas como Klimt, si nos ponemos un poquito culo duros, dentro de ese contexto de vanguardias, y al mismo tiempo la tentación es separarlos lo máximo posible, porque ya, como ya hemos visto, hay concepciones artísticas que difieren mucho, ¿no? Las pretensiones de los movimientos de vanguardia, el querer tener todo en manifiestos, esto no tiene nada que ver con Klimt ni con sus grupos de camarillas de artistas. Recordemos que en el separatismo vienés, Klimt acaba siendo también director o un poco punta de lanza en un momento dado. Pero al mismo tiempo, y esto es lo que me gustaría destacar, aunque no tenga ese componente moral o militar revolucionario, sino que tiene algo un poco más utilitarista, más orientado hacia el vivir del arte sin tantas pretensiones, es un poco el conflicto que tuvimos en el debate hace poco en el canal de Rayiteus con otros temas más contemporáneos. A pesar de eso, tanto Klimt como sus colegas, como la secesión vienesa y todos estos asuntos tienen que ver con el mismo contexto de las vanguardias y sufren las mismas consecuencias, las mismas ramificaciones, incluso a veces se tocan las influencias, y esta tendencia a querer separarlo, el carácter entomológico de la historia del arte, que se vuelve obsesivo en ocasiones, invalida la posibilidad de comprender la complejidad que hay detrás, el entramado de conexiones que existen en el arte de este tiempo, porque inevitablemente al separar tanto y al no poder relacionarlo, al ubicarlo en casillitas, en cromos que vas pegando en un álbum, te estás perdiendo la riqueza que hay de fondo y hay una cantidad de conexiones descomunal. La diferencia quizá, de nuevo insisto, es que este secesionismo vienés va a querer meterse solo en asuntos que tengan que ver con lo meramente estético, con asuntos un poco más claros, más superficiales, que no tengan tanto debate político, filosófico, existencial, ¿no? Sino que siempre se tira un poco más a pretensiones más formales, a pesar de que en el secesionismo vienés se va a buscar la obra total, que es algo también tremendamente pretencioso, pero vemos que no tiene que ver tanto con lo intelectual, sino con lo formal, metiendo los rótulos, el texto, la palabra impresa, la composición renacentista y un montón de características en la misma batidora
pero con una finalidad estética. No veremos de este proceso un cuadro minimalista o un retrete en una galería. ¿Qué va? Veremos lo que un pintor que solamente quiere pintar y que tiene una concepción puramente técnica del arte haría si intenta meter en la batidora todos estos asuntos. Pues obras tremendamente barrocas, recargadas como las de Klimt, que mezclan una especie de abstracción, decoración, texto, cartelismo, ilustración, pintura figurativa, retrato, composición renacentista, todo en una ensalada puesta, ¿no? Decir, mira, lo más caro de cada casa, ¿no? Un poco quiche, porque al final, si lo pensamos en frío, es como decir, venga usted al bazar de la historia del arte y de las artes decorativas y coja usted lo más caro de todo, ¿no? Y llegas tú, yo pues quiero el Ferrari, la cadena de oro, quiero el sofá este con plumas y todo lo más vistoso metido en mi salón de casa, pero con una noción contemporánea, porque esta gente vive el mismo periodo de las vanguardias en el fondo, y ese aire de época también está presente. Esa es la clave, esa es la combinación de contextos y de intenciones que van a permitir hacer una mejor lectura de Klimt desde mi punto de vista. Y ahí es donde Gustav Klimt, por ejemplo, pues saquea el arte egipcio, minoico, el japonés, vengo con el arte, ya no es solo un clasicismo del neoclasicismo, de coger solo la cultura grecolatina, ensalzarla, recuperar composiciones del Renacimiento, no, sino que ya es un poco el siguiente paso, ¿no? Me lo quedo todo lo doradito de aquí que hay, que las iglesias bizantinas o que la iglesia católica utiliza el pan de oro para simular, es lo más caro, ¿no? Para simular la divinidad, tráelo para aquí. Yo lo uso para ponerlo en mis propios cuadros, que luego ya dejaremos aparte lo que hay de fondo. Pues esta búsqueda de la obra total, ¿no? De una especie de unidad absoluta dentro de la obra también será una característica clave del separatismo vienés y de la obra de Klimt y de sus colegas, aunque cada uno a su manera, ¿no? Que esto ya hemos dicho que no es como las vanguardias con un manifiesto y todos a una. Esto es un poco más individualista, de nuevo, porque al final son derivaciones románticas. La conclusión de este apartado es que estamos no ante una revolución o una rebeldía artística, sino que es una rebeldía puramente estética, que a la vez que parece rebelarse, en el fondo quiere pertenecer a ese mismo ámbito de donde viene. Esto creo que es fundamental, que no se explica y ayuda mucho a comprender. De hecho, voy a poner un ejemplo que tiene que ver y que no, pero que me parece muy interesante, y es la botella de Coco Chanel. Cuando Coco Chanel implementa su famoso número 5, el frasco tiene una connotación estética que es revolucionaria. De repente, en la industria del perfume y de la propia moda, se marca una división, una tendencia a través de la forma de la estética que pone una barrera, una frontera. Venimos de un barroquismo donde la mayoría de perfumes son frascos de vidrio elaborados, con cajitas, también como si fuesen estos palacios clasicistas, con un montón de formas orgánicas, hojas, letreros enrevesados, y llega Coco Chanel y hace una botella plana, con líneas angulares, muy inspirada en esta noción más Bauhaus, con una cajita que solo tiene un contraste en blanco y negros, tipografías muy simples, todo recto. Es una revolución en la moda, pero aplicado al mundo de la moda. La moda no se va a otro lugar, no se transforma, no cambia el arquetipo del cual deviene, sino que sencillamente se adapta a un nuevo público, a un nuevo espacio sociocultural, un público mucho más masivo. Ya no es solo un perfume hecho para grandes aristócratas que compraron una o dos botellitas y ya está, sino que se está preparando para un público masivo, aunque siga perteneciendo al lujo. Y no solo eso, también está preparado para una nueva aristocracia, una nueva burguesía de gustos más afines a la época. Ya esa gente joven con pasta no quiere pertenecer a la misma noción estética de la abuela que veía con vestidos de cancán y con, yo que sé, botellas que aquello parecen una falla. No, se quiere el gusto de la época, que tiene más que ver con una especie de simplicidad, de minimalismo o, por qué no decirlo, de vanguardia estética. Entonces, esto es exactamente lo mismo que sucede en el contexto de Klimt. No se trata de una revolución artística en grandes palabras o con grandes pretensiones, sino una revolución estética y siempre afín al mismo contexto del cual devenía. Quiere ser pragmática, quiere ser decorativa, quiere estar domesticada en el fondo. Y de nuevo en Klimt lo veremos en la prueba de que siempre va a estar haciendo retratos por encargo, decoraciones de palacios, intentará buscar la exposición o la afinidad con la institución,
siempre que hay un artista afín a una institución del momento, huele a tufo, porque cuando alguien intenta abrir grietas, revolucionar ciertos ambientes, llevarlos a otro lugar, cambiarlos de contexto, no puede estar afín al statu quo de algo. Cuando tú estudias algo en una universidad, cuando tú ves que algo está en los medios de comunicación masivos puesto como algo normal, hegemónico, tienes que cuestionar si realmente es donde está la grieta o si ahí ya se ha puesto cemento. Porque, por lo general, va a significar que eso ya está domesticado. Y a la gente que nos dedicamos a las artes se deberían ser las cosas que menos nos interesen. Tienen que estar ahí, son interesantes, pero no es lo más interesante. Pues bien, Klimt busca participar de esa hegemonía, de ese statu quo. Porque a él, en el fondo, lo que le interesa son las conchitas. No sé si me explico. A él le interesa la pasta y las conchitas, aunque parece que no, ese es el resumen de la vida de Klimt. Pero bueno, de hecho aquí vamos a introducir, ya que hemos contado la anécdota o hecho el paralelismo con las botellas de Coco Chanel, número 5, y no lo he hecho de forma casual, ya que hay una anécdota muy conocida, o bueno, un personaje muy conocido dentro de la vida de Klimt, que es Emil Floch, o no sé cómo se dice en alemán, me pegáis luego. Emil Floch es la modista vienesa que acaba siendo como la especie de pareja velada e incluso maltratada por Klimt, esa especie de mujer sufriente que tiene que estar detrás de todo gran artista y a la cual siempre se la relaciona con, pues eso, con los amoríos, con el libertinaje de Klimt y toda esta serie de cosas, pero que me gustaría a mí poner en otro lugar. Y es que Flocher era una gran modista en aquel momento, en esa Viena, y ella también tiene relaciones con Chanel, con Dior, y trata de traer la moda francesa, que es considerada pues, la mejor del momento, a su contexto vienés. Y seguramente, como siempre ha sucedido en la historia del arte, tiene un mayor peso en la tramoya de Klimt de lo que se deja por escrito en los libros de historia del arte. Porque a la historiografía del arte clásica le gusta mucho crear escenarios, relatos donde los artistas beben absenta en cafés roñosos de París, cabarets por aquí, cabarets por allá, que se fueron de periquitos con una con otro, y aquí se establecen puntos cruciales donde se dice que la obra de un artista cambia el día que se conoce con tal, porque la influencia, porque no sé qué, y eso tuvo que afectar profundamente a su obra. Sin embargo, este tipo de lucubraciones totalmente ridículas, propias del folletín decimonónico, pero que luego pues, se las da de serio esta historiografía del arte, al final lo que hace es escoger unos personajes para un relato que creamos de forma totalmente ficticia y luego pues extirpamos otros intercambios humanos que también deberían estar por ahí. Y esto tiene, este tipo de decisiones tienen un carácter político también en la sociedad, de modo que sería interesante recoger o recuperar estos intercambios que, por ejemplo, en el caso de Folch, relacionada con la moda, tendrían que haber existido con Klimt, ya que vamos a hacer este tipo de lucubraciones. Si analizamos la obra de Klimt en profundidad, su estrecha relación con el mundo de la moda del momento es muy grande. Y ese gusto por la moda, esas nociones o incluso esa especie de asesoramiento, seguramente esté de fondo Emil Folch. Y puesto que en la actualidad el mundo del arte y el mundo de la moda no se diferencian tanto, de hecho hay una retroalimentación muy tóxica entre ambos mundos, donde incluso la moda se pone por encima del propio arte o del propio sistema hegemónico de arte que entendemos así a través del mercado actual, pues encuentro que es una buena grieta para aquí quien quiera hacer recuperación de nombres y de investigaciones, pues tirar del hilo. De hecho, esta relación entre la moda y el arte, que el arte está subyugado al mundo de la moda, se puede ver claramente en las figuras de los compradores, coleccionistas, mecenas, que en la actualidad no diferencian entre uno y otro, y prueba de ello también sería la estrecha relación entre la institución artística actual decadente y el poder que ejercen los magnates de las grandes firmas de lujo encima de estas decadentes instituciones, incluyendo sospechosas colaboraciones que rozan el cringe absoluto, como hemos visto pues en Louis Vuitton, con Kusama, Taylor, Poafo, Wood, bla 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 bla, que hay esto da para 5 vídeos. Pues bueno, esto también sería un asunto interesante a tocar, ¿no? Un paralelismo con la época actual y la época de Klimt. Y seguimos. Tampoco habría que perder, aunque a esto no le quiero dedicar mucho tiempo, porque si no el vídeo se me haría eterno, el tufo nacionalista que existe de fondo, ¿no? A través de los imperios de cada país europeo, que trata de ponerse medallas ignorando al vecino, diferenciándose de él, a través de los movimientos, ¿no? Dentro de este propio separatismo vienés habrá nuevas subcorrientes, agrupaciones, que bueno, sería aquí muy aburrido de escribir, pero también hay que entenderlo así. El propio separatismo vienés no es un movimiento como tal, sino una asociación política de intereses personales de ciertos artistas que quieren desbancar a otro grupo de artistas. Este es el resumen.
Y prueba de ello es que dentro de esta misma subcorriente se abren nuevas camarillas, nuevos grupitos, siempre relacionados con el interés personal y no con una idea que esté por encima de esto. Y ya podríamos pasar a otra de las características fundamentales de la obra de Klimt, que en este caso es la sexualización de las alegorías clásicas y el simbolismo exacerbado de muchas de sus obras. La influencia del psicoanálisis es clave en este asunto y la obsesión por encontrar lo oculto, oponerse al realismo y en definitiva estas características que ya hemos mencionado en el simbolismo tienen su razón de ser aquí. A esto hay que sumarle la obsesión de Klimt o sus perversiones básicamente. Es que se acabaría antes así. Las características de este simbolismo o esa profusión del psicoanálisis con Freud de fondo hacen o permiten que toda esta especie de escarbar en el interior de uno, de sacar a la luz ciertas filias y esto pues no esté tan mal visto dentro del arte, y Klimt pues aprovecha. En este punto a Klimt se le pone como una especie de provocador, de rebelde, de transgresor en el arte, porque claro, al sexualizar estas figuras, al ponerlas en esas poses, está revolucionando el mundo de la moral católica vienesa. No, señores. La sociedad vienesa de ese momento ya acepta eso, la sociedad joven. Lo que pasa es que los viejos se están quejando, pero es que los viejos están agonizando prácticamente. Esa moral católica ya está destruida de antes. A nivel filosófico ya está trabajada, sobada y puesta en jaque mate. Klimt, no lo olvidemos, es un artista famoso, arropado por la seguridad económica que se le otorga. Está apadrinado por la burguesía del momento de todas las grandes ciudades europeas. Tiene contactos, tiene fama para jugar. Le apoyan sus colegas de profesión y sus colegas se apoyan en él porque es el más famoso. Lo que está haciendo es sacar a relucir en sus obras sus filias, obsesiones no porgráficas, ¿vale? Y poniéndose freudiano uno lo ve que al final el contexto se lo permite y el tipo pues venga a darle, ¿no? La musa para el taller y allí con la justificación del cuadro me monto un harén y hago todas las cochinadas que pueda hacer. En este punto siempre se insiste en las reacciones que hubo por parte de la crítica, de la moral, de que si en la academia no le permiten poner este cuadro, tal. Es de nuevo, esto es casi buscado como si hiciésemos un ejercicio de marketing y publicidad en la época de hoy. No habría ninguna diferencia y no hay que caer en estas trampas del relato. Klimt ejerce un arte complaciente con la burguesía del momento, absolutamente acorde al aire de su época. Que 4 pollaviejas dinosaurios criticaran cualquier obra de arte que no fuese una pala satenea descolorida en mármol no significa que fuese algo transgresor. De hecho, el propio Estado le va a comprar luego los cuadros que le prohíben en un lugar, o si en tal sitio ha provocado, luego corrige y dice no sé qué, o viene alguien por detrás y le compra la obra o le apoya. O sea, en ningún momento su situación estuvo realmente en jaque, más bien al contrario. Es algo que vemos en la actualidad a diario, y vamos a explicarlo. Hoy en día, en las propias redes sociales, que es donde circula el arte, o en cualquier tipo de medio actual donde se pueda mover una obra, vamos a ver que cierto desnudo artístico es susceptible de polémica, de comentarios amarillistas, de sectores de la prensa popular que van a decir tal, se va a polarizar. Cualquier tipo de provocación hoy en día puede ser totalmente polémica por unos días. Pero al mismo tiempo, todos entenderemos que un desnudo actual artístico no supone una revolución. De hecho, sería casi un cliché. No es algo extraño, no es algo revolucionario. Se puede entender aún más como revolucionario buscar mitologías y alegorías en el siglo XV-XVI para poder representar desnudos cuando el orden moral y social, que ya va más allá de una moral de un periódico o de 4 críticos, sino que ya es un orden puramente político, social, antropológico, ¿no? Pues intentar saltártelo. En la época de Klimt pasa lo mismo. Los burgueses con pasta, que son jóvenes y no tan jóvenes, pero que son como una nueva generación, que dominan el cotarro de ese lugar y que están en el porvenir, sí que están afines a estas nuevas formas de pensar o incluso a las obras de Klimt. No es algo raro, Klimt satisface lo que la sociedad ya quiere, que otra cosa es que los viejos conservadores dinosaurios no sean lo que quieren, pero es que si los propios jóvenes ya se rebelan contra eso, sin importar si son artistas o no, en el fondo está ejerciendo una labor satisfactoria para la escena burguesa.
por eso era conocido y ganaba dineritos y le daban medallitas y le acababan comprando obra desde aspectos públicos, porque al final las consecuencias de que el ayuntamiento o la universidad pública no le encargara más cuadros es un dato, pero la canallada hizo que luego sí que tuviese mucho más revuelo, le cogiesen cuadros por otras partes, el propio Estado almacenase luego y no le dejase para enviar a otra exposición, bla bla bla. Esto, o sea que ojo con esta especie de relatos que se crean porque no son verdad. El nivel de comodidad en el que se mueven estos actos de presunta revolución y rebeldía es tan grande que hablar de revolución artística sería como decir que los Cayetanos de Ferraz son unos rebeldes y unos revolucionarios cuando un día deciden no ponerse el jersey atado al cogote, ¿no? Es un poco esta misma sensación la que tengo cuando oigo esta especie de discursos alrededor de Klimt especialmente. Y de nuevo acudo al contexto nuestro porque esto es muy importante o muy interesante, mejor dicho, en la actualidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de arte feminista, sin que sea mejor o peor, ojo, que aquí la gente se pone muy caliente a veces. Entendemos arte feminista transgresor, por ejemplo, en un contexto de Bárbara Kruger, que tiene un componente claramente feminista político en su obra y de rebeldía, y que lo está haciendo en un contexto en el cual todo, absolutamente todo, está en contra, y la labor de abrir esa grieta en esta artista es descomunal, entre ella y la gente que tiene alrededor que está trabajando en una misma dirección, nunca es una sola persona. Ahora bien, cuando esa misma aura de rebelión, de transgresión, la pasamos 50 años después a la actualidad en un artista de, por ejemplo, 20 años, iba a utilizar ese mismo discurso de rebelión, de rebeldía asociado a lo feminista, no se puede aplicar igual, porque no se explica el contexto actual ya. El contexto actual sociocultural entiende en las artes que el feminismo o la práctica feminista va a ser un statu quo, el cual prácticamente se exige si quieres participar en la institución pública del arte o en ciertos ambientes artísticos, ¿no? Incluso para el propio mercado a veces es una necesidad que se le exige al artista mujer. Entonces, ante estos dos panoramas, con esa diferencia de tiempo, no se puede entender como rebelde y transgresora a una artista de 20 años en la actualidad que ejerce el mismo discurso que Bárbara Kruger hace 50 años. O que Nan Goldin, da igual, o que el artista que tú quieras. No se puede aplicar de la misma manera, porque entonces no explica el arte el contexto en el cual se vive, sino que simplemente se ensalza heroicamente el relato o el discurso alrededor de un artista. Sin entender esto como positivo o negativo, es porque en Klimt pasa lo mismo. Una persona que no tiene una intención de revolución realmente, sino más bien de canallada, de interés estético. Él quiere estar posicionado y rebelarse contra asuntos estéticos, contra asuntos políticos de quienes dominan el campo de interés, de negocio socio del momento, porque es alguien que está metido en el negocio, no es alguien que está fuera, como le puede pasar, por ejemplo, al alumno Egon Schiele, donde esta parte sí que la podemos trabajar, porque está totalmente ajeno a aquello. De nuevo, ni mejor ni peor, pero esta diferencia existe y uno sirve para hablar de un contexto y el otro para hablar de otro. A pesar de que los mismos viven en el mismo tiempo y mueren a la vez. Al final, esa presunta rebeldía que se le asocia a Klimt tiene más que ver con el asunto del romanticismo, que tiene un carácter puramente adolescente, que está enfadado con un universo, con un mundo industrializado, nuevo, moderno, al cual no quiere afiliarse porque no logra entenderlo, porque siente que le está amenazando una posición o porque quiere estar en contra. Y de hecho, esta dualidad del espíritu romántico también es interesante destacarla en Klimt de nuevo, aunque al principio lo he apuntado un poco, porque ayuda también a desmitificar esa figura que él intentó vender hacia el público general. Él se muestra como una especie de pordiosero, un don nadie, humilde, con esa túnica que olía a choto según las amantes que llevaba allí o las que esclavizaba, y que él al final es simplemente un siervo de su arte, que no merece ser el centro de atención, que él no tiene que la obra habla por sí misma, bla bla, pero en el fondo él está bien presente allí y es el principal interés que tiene detrás de cada obra. Es una manera de entender el arte sin la cual no se puede, o sea, es tanto el egocentrismo que se convierte en esa falsa humildad, que es lo peor que puede haber para alguien que quiere dárselas de humilde. La falsa humildad es el siguiente nivel, o sea, ya te has pasado el videojuego y ya pasas a un nivel de egocentrismo y de individualismo que vamos, te conviertes en boss del Elden Ring directamente. Es la misma paradoja que vemos en el caso de Wittgenstein, vídeo del cual deriva este y que al final creo que acabaré poniendo en miembros para no ver más polémicas. El genio rechaza a su persona en público. En público, o a través de nuestra obra, intentamos dar a entender
que estamos separados de toda contaminación biográfica, pero después el relato que se ejecuta alrededor de nuestra figura solo puede ser entendido como una biografía donde luego hay unas consecuentes obras. Y esto a día de hoy también es interesante destacarlo porque gran parte de la literatura actual, por ejemplo, no se entiende sin una figura personalista e individual que te cuenta sus problemas, que se acerca mucho a una especie de autoayuda para estudiantes de humanidades y este tipo de asuntos que hemos tocado en otros vídeos. Esto también tiene que ver con estos mismos asuntos. Es un juego muy perverso que de verdad que hay que desmontar. Porque además en Klimt siempre se vende esa, ¿no? Él no quería mamonear, él no iba a los cafés, pero luego rechaza encargos, la gente va a buscarlo allí al taller, él va viendo quién dejó entrar y quién no. Tenía montado un chiringuito con el tema de las musas y la femme fatale, que ahora vamos a tratar bien, porque ese es otro tema que siempre también que creo que hay que desmitificar, es el de la femme fatale en Klimt. Porque la gente lo pone como, ¡ay! Me encantan las mujeres de Klimt porque, claro, la mirada altiva, esa seguridad, esa independencia, te la están dando con queso, con quesito. Todo esto de la femme fatale tiene que ver con un mito de la época que empieza a forjarse en Klimt y que luego ya llegará a su punto álgido en la novela negra norteamericana, que en el fondo es tener a una mujer aparentemente liberada e independiente, porque es la sensación que se quiere dar, pero que en el fondo va a estar puesta ahí en medio del relato y de la obra artística para ser sometida por o bien el artista que coge a la musa, como le pasa a Klimt, o bien el detective individual, único y genial, como pasa en la novela negra, que penetra en la gran ciudad y cuya recompensa es el gran caballo salvaje que hay que encerrar en el establo. ¿Y ese caballito quién es? La femme fatale, que aparentemente va a intentar ser una mujer independiente, libre, tal, bla, 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 todos estos clichés que ya resuenan porque en la época ya empieza a existir el feminismo, no es una cosa de ahora, pero que el relato escrito desde la mano masculina y desde el relato hegemónico social lo que te dice es sí, esta es la mujer que queréis, pero en el fondo, mirad el final, siempre ese papel está sometido al del gran detective, al del gran artista, al del gran Picasso, al del gran Klimt, que tiene a musas. Musas que inspiran mujeres aparentemente libres, pero que en el fondo están sometidas tanto en la vida real como en la vida del cuadro. Y esto se junta con la obsesión de las alegorías en la obra de Klimt, porque ¿qué son las alegorías en la historia del arte? Todas estas Venus, Judith, las Danae, la madre del topo de la lluvia dorada y lo que sea, no son más que pretextos para poner tías en pelotas cuando la moral imperante del momento no te lo permite. No hay mucho más que rascar. Siempre lo que lo vemos es como, no, la mitología clásica, qué profundidad, los textos. ¿Te crees que los artistas, la mayoría de artistas estaban interesados en estos asuntos? No, son códigos que permiten a la pintura hacer cositas que socialmente tendrían que darse más explicaciones o que tendrían un componente moral cuestionable y era una forma de saltarte protocolos, nada más. De hecho, podríamos afirmar que mucho de este tipo de pintura que ensalzamos, que estaba destinada para ser consumida en privado, recordemos que la pintura hasta finales del siglo XIX no tiene un componente social o abierto al gran público, la mayoría de obras de arte que vemos están hechas, especialmente estas de las que hablamos donde hay alegorías, ¿no?, con mujeres y tal, pues están hechas para cascarse la manuela. Pero bueno, dejando aparte este tema, que también es uno que siempre se pone así, ¿no?, y creo que también hay que dejar clara la parte de fondo que hay, ya que luego cada uno lo coja como quiera, ¿no? Una vez está ahí, al final esto da igual, con el tiempo se va quitando el contexto y no nos importa quién ha pintado el cuadro, se separa la obra del artista, no hay ningún problema, ya lo veremos en Sheila posteriormente, que hay que separarlo más, o por ejemplo en un vídeo que tengo pendiente de Luis Ferdinand Céline, Viaje al fin de la noche, una de mis obras literarias favoritas, pues hay que disociar también al artista de la obra o no, o comprenderlo mucho mejor en el contexto que nunca se explica. Bueno, todo esto lo vamos a poner un poco aparte y vamos un poco al estilo de Klimt, así por encima. Es un estilo plano, extremadamente ornamental, recargado, con contrastes entre los fondos, la figura, todo muy sacado del arte japonés, por ejemplo, que le gustaba mucho a Klimt, esta serie de divisiones, de contrastes de colores, los patrones diversos también decorativos, la figura central suele protagonizar los lienzos, pero no tiene nada que ver con el estilo que lo bordea, y la figura es pintada de una forma delicada, con aires impresionistas, veladuras, mientras que el resto del cuadro es una torta de placas, fondos rudos, puntillistas, etc. En un momento dado, porque no siempre fue así. A Klimt le da por utilizar el pan de oro
Y bueno, ahí tiene un gran acierto porque es una de las claves estilísticas que lo van a dar a conocer en época suya, vivo, no olvidemos, siempre fue famoso, y posteriormente van a ser casi un icono. La gente incluso llega a entender que toda su obra es pan de oro. No es así, pero es el momento álgido de su carrera, coincide con esa incorporación del pan de oro, que toma un poco de las referencias bizantinas, de las iglesias, de cómo se utiliza en lo divino y él lo aplica a su contexto un poco más mundano. De nuevo, esto se vende como revolucionario, pero es una técnica que todo el mundo está utilizando en aquella época, ¿no? Solo que como él es el famoso es con la que te quedas. Pero bueno, no importa, dejemos este hate. Vamos con otra característica que creo es incluso más fundamental para entender el arte de Klimt, y es la composición a través del número áureo o de la regla de Fibonacci. Esto está tomado del Renacimiento, principalmente, que es así como se pintaba o se componía principalmente, y en este caso pues no hay ninguna diferencia, lo he explicado en muchos otros vídeos, es un recurso muy común que luego se retoma en el clasicismo y que consiste en coger cada lado del lienzo, cada bastidor, multiplicarlo por 0,618 en base a la secuencia de Fibonacci, hasta que con ese resultado que se va cruzando y se genera una cuadrícula, una rejilla, a la cual le aplicas unas diagonales y bueno, pues ahí puedes meter tu composición, tanto en los nódulos que se ponen en la rejilla como en las casillas o huecos que se dejan, tanto a lo negativo como hacia el relleno. Esto, en un paralelismo actual, es la herencia, la herencia más clara de esto se ve en las cámaras de fotos digitales o de cine, que permiten tener una rejilla superpuesta donde se marca la regla de los 3/3, que viene a ser un poco lo mismo que acabo de explicar, pero de forma automatizada. Y este vendría a ser el secretito de Gustav Klimt a la hora de componer, ¿no? Cuando vemos un cuadro de estos recargados, donde hay una pastillita o donde hay una especie de separación entre varias figuras, donde se está jugando tanto con la composición de una forma que incluso a veces se ve como atrevida, extraña, con vacíos que a la hora de pintar intuitivamente a lo mejor no harías, tiene que ver con esta regla matemática, nada más. O quizá tiene que ver con el uso de ópticas y de instrumentos ópticos, que esta es otra cosa que podríamos comentar. Hay ciertas distorsiones y perspectivas que huelen bastante a óptica, ¿no? Y yo, si no menciono una óptica en un vídeo de un pintor, no tiene firma propia, única, individual. Pues bueno, esto, ¿qué más podríamos aquí poner? Pues también hay una obsesión falocentrista y el uso de la mujer como objeto sexualizado aplicado a las filias dominantes del momento. Si es que, de nuevo, no es tan único realmente. Si analizamos también la obra de otros ilustradores de la época que no son conocidos como pintores y otra serie de asuntos que retoman un poco las corrientes clásicas pero las van revolucionando y que no han pasado a la historia del arte, porque de nuevo aquí meto las vanguardias, que es lo que también he comentado antes, como siempre lo separamos pero sí que tiene que ver. Las vanguardias se comen estos periodos y se filtra apenas 3 o 4 nombres, como puede ser el de Klimt, a través de esta predominancia de este símbolo nacional, pero en el fondo las vanguardias retienen esta especie de conocimiento artístico del momento, pero muchas corrientes artísticas que vienen del clasicismo, neoclasicismo, incluso del romanticismo, simbolismo, etc., se perpetúan a lo largo del tiempo. Es como el expresionismo en Alemania, nunca deja de suceder. Nosotros lo cortamos cuando hacemos entomología del arte y parece que aquello desaparece, pero no. Y en este subsuelo del arte, que tiene más que ver quizá con la ilustración, porque es la forma más fácil de reproducir obras sin que seas un gran artista famoso que decora palacios, como le pasaba a Klimt, pues ahí es algo bastante común. Todo esto que pinta Klimt y que va haciendo no es algo raro. Y ya por último, porque yo creo que he dicho bastantes cosas, no quiero hacerlo más pesado, pues Japón lo hemos mencionado, el orientalismo, la arqueología moderna en época de Klimt, ejerce también mucha influencia. Eso rescata también obras egipcias de otros países que consideramos exóticos en Europa. Y en general yo destacaría bastante Japón, que es ese actor velado desde el impresionismo, ¿no? Que está por aquí de fondo trabajando, pero de una forma anónima, ¿no? Porque no destacamos un nombre propio de un artista que sea el que influencia tal, sino que es prácticamente todo el conjunto de estampas que van llegando y tienen una fuerte influencia en los artistas europeos de finales del siglo XIX. El arte bizantino ya lo hemos contado, ya está, lo hemos contado todo, ¿no? Como quindillita final, pues Klimt tuvo como 14, 18, 20, yo que sé, litigios legales en respecto a sus hijos no reconocidos y bueno, toda esta historia salseos que ya todo el mundo sabe y que bueno, como persona no creo que fuese muy deseable tenerlo al lado. Y por cierto, en este canal, porque esto creo que me lo he olvidado mencionar antes, tenemos un vídeo sobre Schiele y el romanticismo que es muy interesante y que aquí podemos asociar con Klimt porque Klimt era bastante fanático de Schiele en su versión poética. Nosotros lo hemos tratado aquí en la versión más ensayística,
¿no? En cómo inicia ese romanticismo a través de ese famoso ensayo de cartas, bueno, ensayo, a día de hoy lo consideramos ensayo, ¿no? Que son cartas de la educación estética sobre la humanidad. Y bueno, ¿no? Pues a través de ese poema que inspira a Beethoven, él hace su primer friso, y acaba haciendo ese famoso primer beso que luego inspira su otro beso y que es tan conocido y tan mítico. Pues todo esto tiene que ver con Sheila. Y para el siguiente vídeo, no sé si será el siguiente, pero de aquí a poco hablaremos de el Michael Jackson del arte. Nuestro pequeñito Michael Jackson del arte, que es su alumno Egon Schiele. Espero que lo hayas disfrutado. No he hecho muchos cortes porque no me apetecía montar mucho, quería hacerlo lo más corto posible, pero como siempre esto durará una hora por ahí. No me apetecía tampoco hacer una biografía al uso de Klimt, ya sabéis que aquí en el canal no lo hacemos. Disclaimer de siempre, lo repetiré 20 veces, no es divulgativo, esto es mi proyecto artístico y utilizo la historia del arte para colar mensajes que tienen que ver con la actualidad, reflexiones actuales y para manipular a las masas, porque a la gente solo le gustan las biografías de artistas. Pero lo que me interesa del canal, si acabas de llegar aquí por primera vez, son las listas de pensamiento contemporáneo, la conexión de asuntos que aparentemente no tienen nada que ver, como la fotografía, la ciencia ficción, la literatura, con el arte, la filosofía y una serie de entramados, ¿no?, más gaseosos que, una vez puestos en conjunto, ayudan a entender el mundo actual o dan una noción estética mucho más contemporánea que la típica entomología del arte que he criticado tanto a lo largo del vídeo de hoy. Muchas cosas han quedado por el camino, muchas cosas están dichas también con una intención de hablar del presente, así que no te enfades si te sientes atacado porque a ti te gusta mucho Klimt, a mí también, y por eso lo he traído aquí, pero una cosa no quita la otra, no hay que mitificar a los artistas. Y esto también va para la gente que no entendió el vídeo de Wittgenstein. Por favor, no tiene que ver con Wittgenstein y su valoración en la inspiración que ha ejercido, ¿no? Esa fuente de inspiración para el arte en el siglo XX es fundamental, de hecho es una figura clave, por eso también la quería tocar, pero ya en la actualidad ese giro lingüístico, por favor, matadlo, que alguien lo corte ya, ¿no? Se acabó la posmodernidad, chicos, se acabó, no existe ya, está muerta, es un cadáver, hay que cogerlo, lo que tiene bueno, saquearlo y nos lo llevamos a otro sitio. Y nada, ya está. En el siguiente vídeo también, si no es Sheila, seguramente va a ser Thomas Bernhard, pues porque estamos con el rollo vienés y quiero sacarme de encima 3 o 4 nombres que me gustan mucho, considero claves, y ya que tocamos un poco el contexto de unos, de otros, se van a complementar y me ahorro faena, porque al final estos vídeos yo me doy cuenta que una vez van saliendo, al cabo de una semana o dos, se dejan de ver, desaparecen en el fondo arqueológico digital y la gente siempre quiere como la novedad, aparecen, desaparecen, entonces creo que la mejor forma es hacerlo todo conjunto, toda esta especie de auge vienés. Y si eres una persona que acaba de llegar al canal por primera vez, te invito a suscribirte y a también mirar los vídeos más antiguos que son igual de interesantes. Me puedes seguir en redes sociales, en Alejandro Acosta, me buscas así o abajo dejo los links en la descripción. También tienes la web, tienes esto en formato podcast y también la gente que quiera hacerse miembro del canal siempre añadimos contenido extra sobre los vídeos que han subido aquí o contenido un poco más personal, etc. Muchas gracias y hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.